Eres decidida e independiente. Luchas por tus derechos. Eres emprendedora y miras hacia el éxito. Contigo Mujer. Un espacio para compartir, aprender y emprender. Contigo Mujer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contigo Mujer. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo muy especial para todos los distritos de Lima Sur que nos escuchan a través de los 101.7 FM de Radio Estéreo Villa. Mi nombre es Maritza Cabrera y junto a Smith Arevalo en los controles les damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana como siempre, como cada sábado, acompañándolos. Esta semana, sin lugar a dudas, muchos titulares que han dado cuenta de un hecho terrible, una tragedia que ha ocurrido en Miraflores, de la cual vamos a comentar en breves instantes. Por supuesto, un hecho que nos ha indignado demasiado, que no solamente ha remecido a las redes sociales, los titulares de los medios de comunicación, sino también nuestros sentimientos y emociones. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué una persona ingresa a un vehículo, prende fuego y quema a una mujer? Sobre todo esto vamos a conversar en breve en Contigo Mujer. Además tenemos una entrevista especial por el Día del Psicólogo Peruano que se celebra este lunes 30. Vamos a escuchar la siguiente canción y empezamos de esta forma Contigo Mujer. Si te dicen tú no llores, sé valiente. Yo no quiero ser valiente. Si te insisten, dale un golpe, sé valiente. Yo no quiero ser valiente. Si sacudes a tu novia, eres valiente. Yo no quiero ser valiente. Yo no quiero ser valiente. Yo no quiero golpear, ni sacudir, ni tragar mis ganas de llorar. Yo quiero ser un hombre de verdad y respetar. Yo quiero ser un hombre de verdad que sabe amar. Ser valiente, ser leal. El valiente no es violento, full profundo sentimiento. Full profundo sentimiento. El valiente no es violento, full profundo sentimiento. El valiente no es violento. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Este miércoles un espantoso hecho ocurrió en Miraflores. Un sujeto, en principio desconocido, posteriormente identificado como Carlos Javier Hualpa Vacas, de 36 años, roció con gasolina y quemó a una mujer, una joven de 22 años, Avi Lisette Ágreda Marchena. ¿Cómo ocurrió esto? Ingresó al interior de un bus que estaba en Miraflores, transportando gente un día cualquiera por la noche, miércoles de la semana que acaba de terminar, y rocea con gasolina a Avi y a otra gente, prende fuego y sale huyendo. El sujeto obviamente estaba cubierto con una capucha, como señalan los testigos, con lentes oscuros, y Avi termina gravemente quemada junto a 10 personas que también fueron llevadas de emergencia a diversos hospitales porque presentaban quemaduras de segundo y tercer grado. Lamentablemente, como lo decimos, Avi presenta quemaduras graves de segundo y tercer grado también. Aproximadamente más del 60% de su cuerpo presenta estas quemaduras y vamos a estar informando sobre su estado de salud constantemente a través del Facebook de Contigo Mujer para que cualquier persona solidaria pueda ayudarla. Pero ¿qué pasó con Carlos Javier Hualpa Vacas? Este sujeto fue capturado luego de 15 horas del terrible hecho. La Policía Nacional del Perú inició un plan de vigilancia en su domicilio ubicado en Caraballo y dio con su paradero. De esta manera fue capturado el miércoles en la mañana, miércoles de esta semana también, y dio con su paradero. Vamos a escuchar las declaraciones de este sujeto por parte del general de la Policía Nacional, Gastón Rodríguez, jefe de la región policial Lima. Como lo que señalan la mayoría de sujetos que cometen hechos execrables, negar en primera instancia cualquier vínculo o relación con los hechos delictivos. ¿Cómo es que conoció a esta joven? Está eso en proceso de investigación. La referencia que tenemos hasta el momento es que trabajaban juntos en un service que los direccionó a un mismo centro laboral. Era un centro de estudios donde trabajaban en la cocina y luego de eso ya la joven emigró hacia otro centro de trabajo que era un call center.
Como lo acabamos de escuchar, el sujeto no acepta a que haya cometido el ataque, pero sí aceptó que estaba enamorado. Según investigaciones también de la Policía Nacional del Perú, este sujeto habría estado trabajando hace algunos años con Eddie Lisset y la estaba acosando, puesto que no era la primera vez quien se le acercaba. Escuchemos. El trabajo que ha realizado la policía es un trabajo profesional y está encaminado a que este sujeto sea el autor de los hechos, ¿no? Una persona... ¿Cuáles son las hipótesis que maneja? A ver, la identificación que hace la hermana anoche como el sujeto que venía acosándola hace 3 semanas y que llega incluso hasta la puerta de su domicilio, ¿no? Segundo, la identificación por parte de la hermana a través del WhatsApp, el número telefónico, la ficha RENIEC, el Facebook y posteriormente la quemadura de este sujeto que es similar a la que expresó ayer el conductor de la unidad de transporte. Por supuesto, desde Contigo Mujer repudiamos estos actos violentos, agresivos, donde se evidencia una vez más la violencia. Este es un nuevo intento de feminicidio ocurrido en nuestro país y sin lugar a dudas no puede quedar impune. Desde Contigo Mujer pedimos a las autoridades que agilicen las investigaciones. Sabemos que ya están trabajando en ello, pero desde este espacio pedimos y exigimos a las autoridades que agilicen el proceso y sobre todo que se reciba la pena justa necesaria para condenar estos hechos tan repudiables. Ahora vamos a escuchar una vez más este audio que nos identifica, donde se da cuenta de la marcha Ni Una Menos ocurrida por primera vez en nuestro país en el 2016, que congregó a muchísima gente y que una vez más sigue siendo ejemplo de expresar voces, sobre todo cuando ocurren actos como estos. No podemos permitir que sigan matando a mujeres, que sigamos siendo víctimas de actos tan repudiables e indignantes como el que ha ocurrido hace unos días. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! El grito resonó en Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, México, Brasil, Chile y Paraguay. Ni una menos en nuestros países, en nuestras casas, en la vida. Ni una más víctima de feminicidio. El horrendo crimen machista que nos asesina por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! En Perú, uno de los países más violentos de la región andina, la marcha contra el feminicidio fue impresionante. Ni una menos fue la consigna. Tengo los ojos así. Mire, ¿cómo están? ¿Por qué? Porque él me ahorcó por toda la presión. Un acto súpermente cobarde, sin poder yo defenderme ni nada. Cada día hay cerca de 20 violaciones en el Perú. 7 mujeres son asesinadas cada mes. ¡Vivas nos queremos! Así por Lucía, Vanessa, mi hermanita, Andrea, Karina, queremos justicia. Todas, tantas, mis hermanas, asesinadas por nada. Miles de mujeres vestidas de negro gritan en las calles. Si nos tocan a una, nos tocan Vivas a todas. nos queremos, ni una mujer menos. Ni una mujer muerta. Somos el grito de las que ya no tienen voz. ¡No al feminicidio! No al feminicidio. No al feminicidio. Nos están asesinando. Mientras, el sistema judicial libera a los feminicidas que siguen asesinando, que siguen violentando impunemente. Mientras, se escriben leyes que no se cumplen. Mientras, los púlpitos exigen a las mujeres perdón para sus violadores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En tu memoria seguiremos caminando. En tu memoria no detendremos nuestra lucha. En tu memoria juntaremos nuestros pasos, reuniremos nuestras fuerzas, uniremos nuestras voces. ¡Por Vanessa! ¡Nadie se cansa! ¡Por Angélica! ¡Nadie se cansa! ¡Por Valentina! ¡Nadie se cansa! ¡Por Joana! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! Somos invencibles, ni una menos. Vamos. ¡Vivas nos queremos! Ni una menos.
bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas. Continuamos aquí en Contigo Mujer y como lo acabamos de escuchar, estos actos no tienen que movernos solamente a la reflexión, sino también a la acción. Tenemos que tomar cartas en el asunto para seguir luchando contra la violencia y sobre todo prevenirla. Tenemos cifras de la Defensoría del Pueblo que dan cuenta que los intentos y casos de feminicidio han aumentado de manera alarmante en nuestro país. En lo que va del año 2018, más de 100 casos de feminicidio y tentativas se han cometido en nuestro país. Estamos hablando de cifras realmente preocupantes. Son 32 feminicidios y 82 tentativas, cifras superiores a las del año 2017. Efectivamente, esto llama a la reflexión, no solamente a ello, sino también a tomar medidas urgentes y sanciones que realmente valgan la pena. Así lo ha exigido la Defensoría del Pueblo y esperamos también que las otras instancias tomen cartas sobre el asunto. Y hablar de feminicidios nos lleva a hablar de cómo se origina la violencia, porque si hablamos de violencia hablamos también de acciones que nos llevan a cometer estos actos, como el control, la manipulación, que son, digamos, indicios en los que se puede originar la violencia. Posteriormente, esto se puede volver más fuerte, más grave, incluso el control con las llamadas, el estar al tanto de la pareja, las relaciones tóxicas también forman parte de este proceso en el que se acelera no solamente un cúmulo de emociones, sino también de características que nos van dando cuenta ya de cuándo ocurre la violencia psicológica y posteriormente física. Cuando ya detectamos estos casos, es importante ser conscientes, denunciarlo, buscar a un especialista y posteriormente recibir ayuda, porque si no logramos en resolver estos casos a tiempo, podría terminar en feminicidio. Entonces hablamos de una parte muy importante donde intervienen especialistas que pueden ayudarnos a resolver casos, problemas que en principio se presentan de manera cotidiana, pero que es importante destacar porque es ahí donde podemos cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestro estado emocional y por lo tanto también nuestra salud física, ¿verdad? Porque si no permitimos violencia, si no callamos, si denunciamos, podemos estar libres de todos estos actos que realmente son indignantes. Entonces, después de la pausa comercial, vamos a tener una entrevista muy interesante con Jenny Junco. Ella es psicóloga forense y directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas. Vamos a tener con ella una amplia conversación, puesto que, como ya lo habíamos anunciado, este lunes 30 es el Día del Psicólogo Peruano y vamos a homenajear de esta forma a los profesionales del Perú. Vamos a la pausa comercial, pero antes escuchamos el siguiente mensaje y regresamos con mucho más aquí en Contigo Mujer. Actívate. 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 Hoy agarra tus cosas y dile adiós al maltratador. Actívate. Actívate. En Contigo Mujer vamos a rendir un homenaje a los psicólogos del Perú, porque precisamente este lunes 30 de abril se celebra el Día del Psicólogo y por eso es que nos visita hoy la psicóloga forense Jenny Junco. Además, ella es docente universitaria y directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida a Contigo Mujer. Hola Marisa, gracias por la invitación y me siento muy contenta de estar contigo y poder platicar sobre el Día del Psicólogo. El 30 de abril es el Día del Psicólogo Peruano. Entonces es un espacio muy muy importante. Ajá, de esta manera buscamos pues aquí en Contigo Mujer rendir un homenaje a los psicólogos del Perú y sobre todo conocer sobre esta carrera, me imagino, tan apasionante, ¿no? Algunos dicen que se necesita ser muy observadores para ejercer esta carrera, ¿no? Cuéntanos, Jenny, tú eres psicóloga forense, ¿cómo nació el bichito de estudiar, de dedicarte a la psicología? Mira, sí, ha sido muy curioso porque yo empecé a compartir también con ciertas amigas, ¿no? Un espacio de trabajo comunitario desde el colegio y entonces eso me llamó bastante la atención para poder trabajar con personas que estaban en riesgo, ¿no?
Y también ver también a mi familia, ¿no? Sobre todo a mi madre, que es una persona muy colaboradora, que trabaja mucho en la comunidad. Eso también me llamó mucho la iniciativa de poder trabajar con personas en riesgo. Entonces, no lo pensé, ¿no? Y dije, voy a estudiar psicología y a ver de qué se trata, ¿no? Y entonces, y ahora estoy acá ya como psicóloga que me he formado en el área jurídico forense, ¿no? Más o menos, ¿cuántos años que ya te dedicas a la psicología? ¿Bastantes? ¿Poquito? Sí, ya tengo más de 25 años, ¿no? Como profesional en psicología. He trabajado en muchas áreas de la psicología. Empecé trabajando con niños de la calle, con niños con la característica del consumo de terocal. Un trabajo bastante intenso, de caminar mucho por lugares bastante así, soleados, ¿no? Un trabajo muy de comunidad, como se dice, pero muy interesante porque te fortalece bastante como persona en primer lugar y luego como profesional. Trabajar con personas que te necesitan y que también a veces en un primer momento no te abren las puertas así, ¿no? Sino que tú tienes que tener una actitud de empatía para que de a poco tú puedas trabajar con esta población, ¿no? Entonces de allí empecé a trabajar también en colegios, he trabajado con jóvenes, adolescentes, con familias, y luego ya me incursioné en la docencia, que me apasionó enormemente y me apasiona movilizar emociones en los alumnos. Me gusta mucho compartir experiencias, llegar al análisis de casos, ¿no? Y así fui caminando en otros escenarios como en la psicología clínica. También trabajé en el ámbito organizacional y luego trabajé mucho tiempo también en la administración pública y también en la administración privada y sin dejar de lado, ¿no? Lo que es como psicóloga jurídica. He trabajado en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público como psicóloga forense, ¿no? Y de ahí trabajé también en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? En el programa de violencia y también en el Ministerio de la Producción con el tema de mujer. Bueno, he tenido una ruta bastante larga, ¿no? En el tema de trabajo como psicóloga. ¿Cómo resumirías este paso por la psicología en todos esos años de experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo describirías la psicología en pocas palabras? Sobre todo con tu acercamiento a la gente directo, ¿no? Para evaluarlas psicológicamente. Bueno, yo digo que la psicología, si bien es cierto, es una carrera, es una profesión científica, pero yo he visto durante mi trayectoria que ha sido una disciplina que ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando, ha ido creciendo, se ha ido posesionando. Y yo diría que la psicología viene a ser así como un puente de conocimiento con las demás disciplinas también. Digamos, la psicología no es una área de trabajo aislado, ¿no? Sino se trabaja de una manera interrelacionada con todas las otras ciencias sociales o ciencias de la salud. Entonces nos apoyamos mutuamente y eso es el enfoque en estos momentos, ¿no? Trabajar de una manera transdisciplinaria, ¿no? Entonces es una herramienta de trabajo. Me parece que todo profesional ahora en estos momentos necesita la psicología primero para conocerse como son, luego para conocer sus habilidades blandas cuando quieren trabajar en equipos, para conocer a través de la psicología cómo pueden gestionar y para poder conocer también, ¿no? A través de la psicología cuáles serían las políticas públicas donde deberían ellos intervenir de la mejor forma, porque recuerda que estamos trabajando con personas, ¿cierto? Entonces, cuando uno trabaja con seres humanos, ¿no? Tenemos que estudiarlo desde el punto de vista integral, ¿no? Y la psicología lo que hace es estudiar el comportamiento, estudiar también los procesos psicológicos y estudiar también cuáles son los factores sociales que influyen en la persona, ¿no? ¿Podríamos considerar entonces que la psicología se ha convertido ahora en una carrera muy rentable, digamos, para poder desempeñar diversas funciones, ¿no? Porque como tú bien lo dices, ahora se aplica a varias carreras, a varias disciplinas, ¿no? Existe psicología de la comunicación, psicología del deporte, he visto psicología en la fotografía también, o sea, en fin. Sí, te diría que en estos tiempos la carrera de psicología es una psicología muy atractiva para los jóvenes.
ya no lo ven como una alternativa de segundo orden o de tercer orden, ¿no? Sino que está dentro de sus prioridades. Y eso también porque ven en el mercado, ¿no?, que la psicología es una carrera atractiva también para la empresa, dado sea una empresa privada o el mismo Estado, ¿no? Desde el Estado, por ejemplo, se requieren muchos psicólogos en muchas áreas, ¿no?, de intervención del Estado, desde la salud. Hay numerosos psicólogos que trabajan en el Ministerio de Salud, en E-Salud, por ejemplo, pero que no se abastecen porque los problemas que tiene la población con relación a la salud mental es muy, muy grave. Entonces no hay un número de psicólogos suficientes, ¿no?, para poder atender los diversos problemas de la salud mental que atraviesa el país. Necesitan, por ejemplo, los psicólogos en el Ministerio de Educación, ¿cierto? Entonces ahí tenemos también, digamos, un tejido importante de poder trabajar porque no nos dan el espacio que nos deberían de dar, y debemos recordar que el psicólogo debería trabajar de una manera ordenada, coordinada y organizada con el sistema educativo, ¿no?, con los profesores, con los estudiantes, con la comunidad, y estaríamos probablemente haciendo mucha prevención y no estaríamos hablando de los casos de bullying, por ejemplo, ¿no?, los casos de abuso sexual, apoyar y aportar en una pedagogía en educación sexual, ¿no?, con un enfoque de salud, enfoque de géneros, en base a los derechos del niño. Entonces, y ahí hay muchos espacios para poder trabajar desde la administración pública. Y qué decir, la administración privada, los psicólogos, por ejemplo, tienen muy buen espacio en el ámbito de recursos humanos. Lo que pasa es que ahora el psicólogo, su formación, sus competencias, ya no solamente están vistas desde el punto de vista, digamos, del sujeto mismo, ¿no?, sino tiene que conocer otras herramientas. Entonces, yo, como toda disciplina, ¿no?, tiene que conocer otras herramientas de trabajo para poder ser muy competitivos. Jenny, justo hacia eso va mi otra pregunta. ¿Cómo tiene que ser un buen psicólogo? En principio, ¿qué características debe tener una persona que quiere estudiar psicología, ¿no? ¿Cómo debe ser esta persona? ¿Qué requisitos debe cumplir? Yo considero que cuando uno elige una carrera, uno tiene que estar motivado, ¿no?, para poder desenvolverse lo mejor posible. Y entonces esa motivación nace también desde la formación en los colegios, ¿no?, cuando educan a los chicos, digamos, entre las alternativas, ¿no?, laborales que puede tener una carrera profesional, una buena evaluación, ¿no?, de orientación vocacional. Pero cuando ya estás en ruta, digamos así, de haber elegido la carrera, considero que las universidades también tienen un rol importante de poder hacer un filtro respecto a los alumnos, ¿no?, quiénes son los más idóneos para poder desenvolverse como tal, porque recuerda que el futuro profesional en psicología va a trabajar con personas, va a trabajar con los procesos, ¿no?, psicológicos de la persona, va a trabajar con los problemas que tiene la persona, y que tiene que darle alternativas, tiene que buscar con la persona gestionar las mejores formas de resolver los conflictos, ¿no? Entonces, si este profesional no ha podido solucionar sus propios procesos, entonces ¿cómo va a poder también encargarse, ¿no?, de trabajar con las personas? Entonces, yo creo que ahí las universidades tienen que tener un filtro importante de ver la mejor manera de estar vigilantes, ¿no?, quiénes son los estudiantes y cómo están, si tienen las características, ¿no?, de una adecuada estabilidad emocional, que es importante, ¿no?, de, digamos, de tener una permeabilidad también, ¿no?, cognitiva. Yo les digo siempre a mis alumnos y alumnas que trabajar en psicología, sobre todo en el ámbito social, en el ámbito jurídico, que es lo que yo transito, hay que tener una permeabilidad cognitiva amplia, porque los problemas sociales, ¿no?, son diversos. Entonces uno puede trabajar con personas, ¿no?, homosexuales, puede trabajar con personas heterosexuales, puede trabajar con personas que han sido infieles, con personas que de pronto han maltratado. Entonces uno tiene que tener una flexibilidad cognitiva para poder conocer la génesis del problema y luego hacer una intervención. Eso es básicamente, porque nosotros no juzgamos, ¿no?, sino lo que hacemos es conocer
el problema para luego intervenir. A veces he escuchado muchísimo decir, por ejemplo, que los psicólogos tienen alguna característica importante, la de un sacerdote, ¿no? Porque están en un confesionario los sacerdotes escuchando miles de casos, ¿no? Los psicólogos en este caso en su consultorio y escuchan a muchísimas personas, ¿no? Sí. ¿Cómo puede interiorizar los psicólogos, ¿no? El recibir tantos casos y cómo también este psicólogo se puede desestresar en algún momento, ¿no? Para liberarse de tanta carga, porque de alguna forma es una carga escuchar problemas de otros, ¿no? Claro, hay que hacer una distinción, ¿no? Digamos, en lo que hace el sacerdote de orientar y aconsejar en base a sus paradigmas, ¿no? Uh-huh. Totalmente diferente a lo que hace un psicólogo, ¿no? El psicólogo puede intervenir desde un consejo psicológico, pero para ello hay una metodología. Uh-huh. Puede hacer una intervención psicoterapéutica, para ello también tiene que formarse como psicoterapeuta, ¿no? Entonces, es verdad, el psicólogo está en contacto directo con lo que trae la persona, con lo que trae el paciente, ¿no? Con la problemática, con la casuística que trae el paciente. Y evidentemente puede haber, de hecho, ¿no? Una situación de estrés. Se ven, por ejemplo, psicólogos que trabajan con usuarias con problemas de violencia o usuarios con problemas de delitos sexuales o cualquier otro problema. Entonces puede también originar en ellos lo que nosotros conocemos como el síndrome del agotamiento profesional, uh-huh. que también es una política que también tiene que considerar el Ministerio de Salud o las instituciones del Estado, porque los psicólogos que trabajamos con personas, digamos, nos llenamos de mucha carga emocional y tenemos que tener estrategias para poder manejar esa carga emocional, más aún esa carga emocional que tiene que ver con aspectos catastróficos, desastrosos, ¿cierto? ¿No? Uh-huh. Entonces que estamos día a día en contacto con cosas trágicas, ¿no? Que vamos escuchando historias trágicas de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder manejar esa situación, como tú muy bien preguntas? Yo considero que cada persona, cada profesional va buscando sus propias estrategias. O sea, no debería ser así. O sea, el Estado debería tener una política para poder darnos esta alternativa, pero considero que los profesionales buscan sus propias estrategias, ¿no? Para poder manejar esta situación. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Es que cuando uno termina su trabajo, llega a su casa, ya no tiene que estar conectado, ¿no? Con aspectos laborales, ¿cierto? Uh-huh. Las vacaciones tienen que ser vacaciones que básicamente estén pensadas, ¿no? Para ti, ¿no? Y para tu familia, y no estar pensadas, digamos, para seguir trabajando en otras cosas también, ¿cierto? ¿No? Los viajes por ahí ayudan un montón. Los viajes, las técnicas de relajación, otras técnicas que nos pueden ir ayudando para manejar de una mejor manera toda la trama que trae cada persona, ¿no? Jenny, vamos a ir a una pausa comercial y luego vamos a regresar con una parte importantísima, ¿no? Que es la importancia de la labor de un psicólogo para el cuidado de la salud mental. Creo que es un tema muy importante. Continuamos aquí en Contigo Mujer. Nos acompaña Jenny Junco. Ella es psicóloga forense y directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas. Vamos a la pausa y regresamos. Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años, hasta viejitas. Contra las violencias a las mujeres y a las niñas. ¡Vamos! ¡Vivas nos queremos! Ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos. Continuamos aquí en Contigo Mujer y bueno, es un día especial porque estamos rindiendo un homenaje a los psicólogos peruanos. El 30, lunes 30, es el día del psicólogo peruano y aquí en Contigo Mujer estamos rindiendo un homenaje a los psicólogos del Perú que realizan esta labor tan importante para cuidar no solamente la salud mental de nosotros, sino también para fortalecer las relaciones y el autoestima, ¿no? Que es un tema muy importante del que hablamos aquí en Contigo Mujer siempre. Nos acompaña Jenny Junco, psicóloga forense y docente universitaria. Además, ella es directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas, ¿no? Jenny, continuamos aquí en el programa y esta vez para hablar un poco de
tu labor como psicóloga forense, ¿no? Antes de hablar de la salud mental netamente, cuéntanos en qué consiste la psicología forense. Mira, la psicología forense es una rama o una disciplina de la psicología jurídica. Y la psicología jurídica desprende de la psicología social. ¿Por qué? Porque la psicología social estudia el comportamiento del hombre dentro de las relaciones sociales. O sea, todo lo que pasa en el aspecto social influye en la conducta del hombre y también lo que hace el hombre influye en la parte social. Pero en la parte social, ¿qué cosa hay? Hay normas, ¿cierto? Esas normas, cuando son infringidas, cuando no se cumplen, entonces ahí es donde entra lo que es la psicología jurídica. ¿Qué sucede? Que el derecho, ¿no?, es un derecho normativo, es un derecho sancionador. Desde el punto de vista penal, ha incorporado, digamos, como una herramienta importante lo que es la psicología. Entonces, la relación entre lo que es la psicología y el derecho es lo que básicamente trabaja la psicología jurídica. Y los campos de relación son muy amplios. Digamos, desde el punto de vista, por ejemplo, desde la psicología forense, que es el psicólogo que hace las evaluaciones, y su informe es un medio de prueba que asiste al magistrado para resolver cualquier tipo legal, ¿no? Cualquier litis, cualquier problema judicial. Pero también vamos a tener psicólogos que trabajan en el sistema penitenciario, por ejemplo, los psicólogos del INPE, ¿no? Los psicólogos que trabajan con los internos, ¿no?, que hacen la parte rehabilitadora, la parte del tratamiento también. O también trabajan psicólogos que trabajan con las víctimas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la unidad de asistencia a víctimas del Ministerio Público, donde también hay psicólogas y psicólogos que trabajan con las víctimas. Y también tenemos psicólogos que pueden aportar en la generación de leyes, o también para que estas leyes sean mucho más, ¿no?, prácticas, sean mucho más claras, porque el derecho tiene componentes psicológicos. Entonces, la psicología tiene que explicar estos componentes psicológicos, como por ejemplo el daño psicológico, el daño emocional, el maltrato psicológico, o por ejemplo, en el caso de cometer un delito en estado de emoción violenta, por ejemplo, ¿cierto? O de repente una persona cuyas características de personalidad es pasivo-agresiva o es borderline, cómo esto puede afectar en su conducta. Entonces ahí la psicología ayuda enormemente, ¿no?, al derecho. Hay una relación bastante armónica, amigable entre lo que es el derecho y la psicología. En todo caso, la psicología forense cumple un factor determinante, ¿no?, para resolver algún caso de los que nos has contado, ¿no? ¿Algún testimonio, o mejor dicho, alguna experiencia que tú hayas vivido de un caso similar que puedas contarnos, que más o menos encierre este trabajo en conjunto que tiene la psicología forense, ¿no?, con respecto de pronto al tema de mujeres, que has visto un montón? Sí, bueno, sí, en muchos casos que, digamos, he podido yo abordar. Lo que sí puedo decir que el trabajo, cuanto más interdisciplinario es mucho mejor. Digamos, la evaluación médico-legal, por ejemplo, para poder determinar, ¿no?, la incapacidad para el trabajo, la atención facultativa, en los casos de maltrato físico, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que la persona afectada, la víctima, no pase una evaluación psicológica. También tiene que pasar para poder darnos cuenta, ¿no?, la afectación emocional producto de esta lesión física. De pronto también es importante, ¿no?, evaluar a los hijos de esta víctima, si es que hay, ¿cierto? Porque son considerados ya no testigos, sino son víctimas directas también de la violencia de género. Y el trabajo también desde el aporte de la psiquiatría forense, ¿no? Hay casos donde amerita una evaluación psiquiátrica forense y que viene a ser también, digamos, una complementariedad, ¿no?, en todas las disciplinas, ¿no?, que trabajan dentro del ámbito, ¿no?, forense, ¿no?, desde la medicina, de la psicología, la psiquiatría, la biología y otras más, ¿no?, que ayudan, ¿no?, y aportan en su unidad, ¿no?, para una mejor administración de justicia, ¿no? Y por eso es que el sistema judicial, en este caso el juez o la jueza, tiene que tener un criterio bastante amplio, ¿no?, para poder tener una lectura adecuada de todos los medios de prueba, ¿cierto? Pero en estos últimos tiempos sí puedo decir que la pericia psicológica
está considerada como una prueba bastante relevante e importante, sobre todo en los casos de violencia psicológica, donde no hay una evaluación médica. Entonces la violencia psicológica, ¿no?, se va a poder probar a través de una pericia psicológica, si es que hay, ¿no?, violencia o no lo hay, ¿no? Ahí es donde, digamos, tiene mayor importancia, relevancia, exacto, ¿no? Porque va a determinar una sentencia, por ejemplo. Claro, ¿no? sí, una medida, digamos, ¿no?, de protección a la víctima, ¿cierto? Y por consiguiente también en una sentencia, ¿no? Y la evaluación pericial, sí, en los casos de violencia psicológica, así como en los casos, por ejemplo, de los delitos contra la libertad sexual, específicamente en actos contra el pudor, donde hay solamente tocamientos, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que estos tocamientos sean menos importantes en el caso contrario de una violación, ¿no? O sea, nosotros los psicólogos, por ejemplo, partimos de una tesis, ¿no?, que los hechos abusivos, ¿no?, en relación a la violencia sexual o los tocamientos en agravio de un menor, ¿no?, o de un adolescente e incluso de una persona adulta, ¿no?, tienen los mismos efectos, ¿no?, las mismas consecuencias, ¿no?, psicológicas, ¿no? Entonces, para nosotros partimos de esa tesis importante, ¿no? Lo cual, por ejemplo, el derecho lo ve diferente, ¿no? Por eso tenemos una sanción diferenciada cuando hablamos de violación y cuando hablamos de tocamientos, ¿cierto? Para el derecho, ¿no? Pero para la psicología, la parte psíquica, la parte mental, ¿no?, digamos, es afectada, ¿no?, en la misma medida si es que a un niño de 4 años la tocan o que a una niña de 4 años la abusan sexualmente y la violan. Claro, ¿no? Entonces, importantísimo hablar de estos casos, sobre todo destacar esa labor tan importante que hacen los psicólogos forenses, ¿no? Como la labor que tú desempeñas en el Perú, con tantos casos de agresiones, violencia. Todo esto apunta hacia un tema que diría yo general, global, ¿no?, que es el buen estado de la salud mental, ¿no? Hacia allá vamos ahorita. Cuéntanos tú cómo evalúas la salud mental en el Perú. Muy bien y muy pertinente, Marisa, tu reflexión y también tu pregunta. El día del psicólogo, que es el psicólogo peruano, el 30 de abril, no podemos dejar de lado de hablar de la salud mental. Y me lleva esto a recordar lo que justo te comentaba, era una investigación que ha hecho la Universidad Católica, donde en base a la salud mental, donde los resultados son bastante alarmantes. Ello implica, ¿no?, un rediseño, un replantear acerca de una política, ¿no?, macro respecto a lo que es la salud mental, desde la prevención hasta la intervención, ¿cierto? Focalizada, tener un buen diagnóstico basal, ¿no?, de cuáles son los principales problemas en salud mental según las etapas de desarrollo del ser humano, contextualizado en las zonas del país y teniendo en cuenta también, ¿no?, la importancia de los recursos humanos para poder trabajar la prevención y sobre todo un presupuesto, ¿no?, que ayude a la sostenibilidad de un plan, ¿no?, macro, ¿no?, nacional en el tema de salud mental. En estos momentos nos preocupamos mucho, ¿no?, por el tema político que atraviesa el país, sí, pero si uno comienza a revisar, ¿no?, qué está originando esta situación política en la sociedad, en el país, problemas relacionados con la salud mental, ¿no?, problemas como, por ejemplo, ¿no?, hay una actitud de desconfianza, un estado de alerta, las personas no pueden dejar solos a sus hijos, están paranoicos, los lugares que aparentemente deben ser seguros ya no son seguros para los niños. Exacto. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿O a quién acudimos? Tenemos un sistema que de pronto no atiende las necesidades de todas y de todos por igual. Hay una atención bastante prolongada, ¿no? La justicia se demora en llegar a las personas, no hay las medidas correctas y adecuadas. Entonces todo eso origina, ¿no?, problemas, ¿no?, a nivel emocional y también a nivel cognitivo. Entonces cuando uno habla de salud mental hay que mirar las cosas desde el punto de vista integral, ¿no?, del ser humano. Mirar qué es lo que pasa a nivel emocional, cómo se siente. Eso también puede influenciar en su rendimiento laboral, en su rendimiento de trabajo. Y eso también se va a, digamos, reflejar
¿no?, en la conducta con sus hijos. Luego vemos casos de maltrato y nos damos cuenta que los que maltratan son los padres. Entonces nos preguntamos nosotros qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es el ámbito del trabajo de los padres? ¿No? ¿Cuáles son los recursos del Estado para que dé tranquilidad a estos padres? Porque sabemos que esta situación puede repercutir también en su relación con sus hijos. Claro, ¿no? Si tuviéramos que hacer un diagnóstico, ¿hacia dónde apuntarías tú en solucionar este problema, ¿no? ¿Dónde crees tú que está el problema? ¿La familia, el Estado? Has hecho una importante reflexión, pero directamente, ¿dónde estaría el problema? Bueno, yo creo que la mirada es, no se puede ver el problema como causa-efecto, en primer lugar, sino el problema es concausal. Es decir, hay varias causas, hay varias aristas, ¿no?, que nos va a ayudar a explicar el por qué se dan estos problemas. Y si uno lo mira así, también uno tiene la posibilidad de poder trabajar de esa misma mirada. Entonces, si uno, por ejemplo, analiza las familias, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros como familia? El mejor indicador de cómo estamos son los casos de violencia familiar, ¿cierto? Entonces, vemos muchos casos de feminicidio, muchas denuncias de violencia familiar. Entonces nos preguntaremos ya, ¿cómo están las familias? Disfuncionales, donde los niños ven maltratos, donde los niños han sido maltratados o siguen siendo maltratados, ¿cierto? Claro. Donde la familia ya no es segura, sino es un espacio de inseguridad para el que vive y para los futuros, ¿no? Personas que ahorita son niños y que se van a hacer adultos, y cómo van a ser ellos con sus propios hijos. Vemos una inseguridad en las calles, ¿cierto?, ¿no?, de los adolescentes, ¿no? Estamos escuchando en las noticias cómo actúan los adolescentes en las calles, no hay un comportamiento normativo, ¿no? Es decir, no asumen, ¿no?, la responsabilidad de la norma social, ¿no? No hay un compromiso proactivo, ¿no?, con la ciudadanía. Y miramos el Estado cómo está, ¿no? Vemos el Estado, casos recurrentes, ¿no?, de hechos, ¿no?, de delitos, ¿no? Entonces, de corrupción, básicamente, claro, más directo, ¿no? Claro. Entonces vemos casos de corrupción. Entonces estamos rodeados de situaciones bastante, adversas, de interrogantes de cómo avanzar, ¿no?, de situaciones de dónde empezar. Pero bueno, si hay que decir de dónde empezar o cómo empezar, yo diría que tenemos que empezar desde la escuela y desde la familia y desde la comunidad, ¿cierto? Porque cuando un niño nace, ¿dónde cae? En una familia, ¿cierto? Entonces tiene que haber una política de familia que esté atenta al desarrollo de las familias. Y luego el niño transita rápidamente a la escuela o un centro educativo, porque los padres salen a trabajar y lo ubican a un niño ya a los 2 años, ya está en un nido. Entonces, esos espacios tienen que estar también organizados, tienen que estar vigilados, tiene que haber una buena currícula de trabajo, tiene que haber buenos profesionales que estén atentos, ¿no?, a cómo se desarrollan estos niños, ¿no?, para hacer la prevención. Claro. Y el tema del punto de vista comunitario, de la comunidad, le correspondería, bueno, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, incorporar dentro de su plan de trabajo, ¿no?, generar espacios, ¿no?, de tranquilidad, espacios, ¿no?, comunitarios, ¿no?, de esparcimiento, ¿no?, de seguridad, sobre todo. Seguridad, ¿no?, sobre todo, ¿no? Importante reflexión, Jenny. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos ya con el último bloque de la entrevista para plantear otras posibles soluciones, ¿te parece? Ya, Mari. Vamos a ir entonces a la pausa comercial. Hoy, por el Día del Psicólogo, estamos aquí en la cabina con Jenny Junco, psicóloga forense, docente universitaria y directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas. Actívate. 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 Hoy demuéstrale que no estás sola. Que no estás sola. Acompaña a tu vecina a la comisaría de la mujer. Contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. 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 Continuamos aquí en Contigo Mujer con la psicóloga Jenny Junco, psicóloga forense, docente universitaria, además abogada y directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas. Jenny, es un gusto siempre contar contigo aquí en Contigo Mujer y sobre todo en este día tan especial donde estamos rindiendo un homenaje a todos los psicólogos peruanos, ¿no? Este 30 es el Día del Psicólogo. Gracias, Marisa. Más bien yo me siento muy contenta de que tú me convoques, de que estés
siempre en tu espacio y no es la primera vez ni la última, siempre voy a estar ahí por Villa. Sí, como siempre, ¿no? Y en esta ocasión hablar ahora sobre la labor importante que hacen los psicólogos, pero sobre todo dónde están, dónde los encontramos. Creo que hoy en día hay un montón de psicólogos que están en diversas disciplinas desarrollando múltiples funciones, ¿no? Sí, mira, son muchísimos, ¿no? Las áreas de trabajo. Tradicionalmente se decía que el psicólogo podía estar en el ámbito clínico, en un hospital o en su consultorio, o en una posta, en una clínica, o en un colegio, o trabajando en una empresa, o trabajando con comunidades, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos, ¿no? Lo que es psicología clínica, psicología educativa, psicología social y psicología organizacional. Pero en estos momentos vamos a encontrar muchos psicólogos y psicólogas que están en muchos espacios diferentes, ¿no? Lo que es la psicología aplicativa. Por ejemplo, encontramos psicólogos que están trabajando, por ejemplo, ¿no? en el tema del medio ambiente, un trabajo pedagógico, educativo, ¿no? para que las personas puedan cuidar el medio ambiente. Es más, hacen trabajos de investigación para podernos dar cuenta cómo los estímulos ambientales pueden afectar, por ejemplo, el conducir o el tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos trabajos interesantes, lo que es la psicología ambiental. También tenemos los trabajos en psicología política, ¿no? Por ejemplo, el tema del marketing político, si bien es cierto, es un trabajo desde las comunicaciones, los comunicadores, pero también detrás de ello hay un psicólogo que, muestra, ¿no? sus habilidades con respecto al comportamiento, ¿no? del votante. Dar las habilidades que tiene que tener el candidato para poder persuadir también a un público. Claro. Entonces hay una asesoría de la psicología política. También tenemos los psicólogos, ¿no? que trabajan en el tema de la economía, ¿no? Se llama la psicología económica. Quizás en nuestro país no hay muchos, quizás hay en otros países porque sí se ha desarrollado. Por ejemplo, tenemos un psicólogo muy reconocido que ganó el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, por ejemplo, psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía. ¿Te imaginas? Claro. Tenemos los psicólogos que trabajan en la parte comunitaria, ¿no? La psicología clínica de la salud, por ejemplo, haciendo sus campañas de prevención, sus campañas de promoción en zonas rurales, por ejemplo, donde no llegan otros profesionales, ¿no? Hace su trabajo de campo. Psicólogos que están trabajando en el ámbito penal, ¿no? En los centros de tratamiento, ¿no? Para adolescentes en conflicto con la ley penal o para las personas adultas. Luego tenemos también psicólogos, ¿no? que están trabajando en el deporte, por ejemplo la psicología también deportiva, claro. ¿no? que ahora por ejemplo tenemos ahora con lo de mundial, exacto, y hay colegas, ¿no? reconocidos sí. que están viajando, ¿no? y por eso es que también podemos dar señales de algún cambio, ¿no? importante desde el punto de vista del deporte, sumamente interesante, ¿no? La psicología que trabaja con, por ejemplo, con personas vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en Beca 18 hay todo un tema de tutoría importante de la psicología. Entonces, la psicología que trabaja con familias o familias desplazadas, por ejemplo, ¿no? Si te darás cuenta, los psicólogos están en diferentes aspectos. Por ejemplo, sin dejar de lado algo sumamente importante, los psicólogos que trabajan en planeamiento estratégico, por ejemplo, ¿no? en desarrollo, ¿no? digamos, trabajan allí, o psicólogos que también trabajan en mecanismos estratégicos en el tema de políticas. ¿Por qué? Porque va por este punto, ¿no? Que se trabaja con lo que es el comportamiento, ¿no? Entonces, cómo poder cambiar la conducta, cuáles son las variables que debemos tener en cuenta para cambiar la conducta. Entonces, se necesita al psicólogo necesariamente. ¿Y qué decir el psicólogo educativo en los colegios, ¿no? Desde inicial, secundaria, primaria, y ahí hay una necesidad sumamente importante para trabajar con los alumnos, con los padres, con la comunidad y con los docentes, ¿no? Claro, ¿no? Importante labor y bueno, los psicólogos entonces están en todas partes, ¿no? ¿Se ha roto, consideras tú, se ha roto con esta idea que teníamos antes? Quizá algunos todavía de repente la tienen, de que ir al psicólogo de pronto es para cuando ya estamos ahí un poquito falladitos, somos locos, dicen algunos, ¿no? Hay todavía algunas personas que todavía consideran de pronto, no lo sé, pero hablemos de esta idea de que tenemos, ¿no? Porque tú nos hablas de un psicólogo o de diversos psicólogos que están en muchas disciplinas y en todas partes, ¿no? Cuéntanos acerca de la importancia de romper con esta idea de pronto, ¿no? Bueno, sí.
Sí, eso es importante. Bueno, lastimosamente todavía está vigente, es un paradigma difícil de, digamos, de desestructurar, ¿no? Pensar que acudir a un profesional en psicología es porque tienes que tener un trastorno mental, ¿no? O ya tienes que ir porque ya no puedes funcionar adecuadamente, ¿no? Pero no debe ser así. Más bien ir a un psicólogo es ir en un momento preventivo, ¿no? Es decir, la labor del psicólogo es una labor eminentemente preventiva. La razón de ser de la carrera de psicología es prevención. Ese es nuestro rol fundamental, por los diferentes aristas donde podamos estar. Uno puede prevenir desde la comunidad, desde la empresa, desde el colegio, desde la familia, ¿cierto? Uno puede prevenir, ¿no? Trabajando con niños, adolescentes, adultos mayores, que también es otra población importante, o las personas con discapacidad, que también es una población importante. Entonces, la razón de ser es la prevención. Entonces, si tenemos esa mirada, ¿no? De que debemos acudir, ¿no? Digamos, cuando tenemos una molestia, cuando tenemos una dificultad para tomar decisiones, cuando tenemos una disonancia cognitiva, no sé cuál decisión tomar, o algo me incomoda, siento un malestar, ¿no? Psicológico, no me siento bien consigo misma, tengo una frustración o tengo ansiedad, ¿no? Para poder exponer, por ejemplo. También, ¿no? Claro, sí, claro. ¿no? O tengo problemas para dormir, ¿no? Entonces uno debe y debería acudir, ¿no? A un psicólogo para que te ayude, ¿no? A resolver esta situación antes de que este problema que tú estás teniendo se vuelva mucho más agudo. Se agudice, ¿no? Porque Exacto. ya ahí se complica. Exacto, se complica con otros problemas más. Entonces es importante. Y esto, digamos, lo tendremos que mirar más desde la psicología del desarrollo, ¿no? Entonces, trabajar el tema preventivo, por ejemplo, desde el momento de la concepción, por ejemplo, ¿no? El tema preventivo desde el momento que tanto ella como él deciden ser padres, ¿cierto? Asumir su rol adecuadamente como padres, como pareja, ¿no? Trabajar desde el momento su rol de cuidador con el recién nacido, qué tareas deben tener de estimulación, de tener la información adecuada si ven algo diferente en su hijo y poder, ¿no? Estar atentos, ¿no? A esos indicadores de sospecha, de alerta. Para detectar, exacto, ¿no? Y luego ir, ¿no? a un profesional competente, a un profesional que tenga, digamos, las competencias adecuadas y pueda dar la orientación, las alternativas, o de pronto también, ¿no? Hacer la derivación del caso, porque la tendencia en estos tiempos es trabajar de una manera interdisciplinaria, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese mito que tú muy bien lo estás señalando todavía persiste, ¿no? Hay muchos padres que les cuesta reconocer que sus hijos tienen un problema y por ese motivo no lo llevan al profesional. Y lastimosamente estos chicos, ¿no? Son maltratados, son excluidos, ¿no? O lastimosamente desarrollan una patología, ¿no? Mayor, ¿no? Claro. O una serie de comportamientos, ¿no? De patologías duales y es difícil después su intervención. Por ejemplo, el tema de las drogas, las ludopatías, ¿cierto? Por ejemplo, son problemas como consecuencias de. Entonces, eso, digamos, deberíamos ver con una lupa, ¿no? El tema de la prevención. Ahí está el tema de la salud mental, ¿no? Que justo estábamos comentando nosotros, ¿no? ¿Dónde transitan estos chicos, ¿no? En el colegio. O sea, los chicos que vemos en las calles, los chicos que hacen conductas, ¿no? Desadaptativas, ¿no? Que criticamos, cuestionamos, no han nacido así, han sido niños y han estado en algún momento en el colegio, ¿cierto? Por supuesto. Entonces es allí donde debemos intervenir, ¿cierto? Es allí donde debemos trabajar. Claro, ¿no? Entonces también vale hacer una reflexión no solamente para los padres, sino también para los profesores, todos los educadores que encontramos en institutos, universidades y también, por supuesto, las autoridades, ¿no? Importante hacer esta aclaración porque es un trabajo de todos, ¿no? Como tú lo has dicho, el niño está en la familia, pero luego va creciendo y ha pasado en algún momento, si encontramos a un agresor, ¿no? A un delincuente, ha pasado en algún momento por la escuela, por el colegio. Por supuesto, ¿no? Entonces nosotros en estos tiempos lo que hacemos es cuestionar, reprochar, sancionar, excluir a un adolescente que ha cometido algún tipo de infracción
¿no? O algún adolescente, digamos, que forma parte de un grupo humano que le gusta pintar las paredes, que hace los grafitis, y entonces uno no se pone a pensar, digamos, que estos jóvenes o estos adolescentes fueron niños, y estos, cuando fueron niños, ¿con quiénes estuvieron? ¿Quiénes fueron sus cuidadores principales? ¿Dónde estuvieron en esos tiempos o en esos momentos, ¿no? Las autoridades, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes les faltan muchos espacios de recreación. Nosotros no tenemos espacios de recreación. Si uno comienza a visitar o a caminar por Lima, no tenemos espacios de recreación para los adolescentes. Espacios de recreación vigentes, de acuerdo a este siglo en el cual vivimos. Sí, ellos son muy demandantes, ¿no? Han nacido en una época diferente a la nuestra, la mía más que la tuya. Entonces, ellos necesitan otras estrategias, ¿no? Claro, de socialización, otras estrategias innovativas, ¿cierto? Entonces nos encargamos solamente de cuestionar, de sancionar, de castigar, pero no miramos, ¿no? qué cosa hemos dejado de hacer para tener adolescentes saludables, ¿no? Entonces debemos mirar por ese lado. Y ahí sí hay un rol importante del Estado, ¿no? El Estado debe mirar, ¿no? los colegios públicos, debe mirar las comunidades, ¿no? Debería haber campañas, debería haber competencias, debería haber, ¿no? juegos, ¿no? para los adolescentes, ¿no? digamos, que los motiven a participar. Claro, sobre todo por este lado del Estado, invertir en salud, ¿no? Que cuesta bastante, de verdad que sí, porque hablamos de una coyuntura en la que hay corrupción y todo, pero es difícil volcar la mirada a ese tema tan importante que es el de la salud, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos a psicólogos que cumplen estas labores tan importantes, ¿no? Que al final de cuentas es un trabajo en conjunto, ¿no? No solamente de los padres, de los profesores, sino también de los profesionales de la salud y por supuesto del Estado, ¿no? Cierto. Tus palabras finales, Jenny, ya estamos terminando los minutos. Bueno, sí, en primer lugar, Marixa, te agradezco enormemente que hayas tenido la posibilidad de darnos un espacio en tu espacio. Eso quiere decir que hayas tomado en cuenta, ¿no? el rol de psicólogo, la importancia de la psicología y darnos el espacio de hacer notar cuánto trabajamos, cómo aportamos, ¿no? y que somos también indispensables para el desarrollo humano, para el desarrollo social. Es decir, deberían tomar en cuenta también, ¿no? a la psicología, deberían tomar en cuenta a los psicólogos, ¿no? para un trabajo, como acabo de mencionar, ¿no? preventivo, promocional y de intervención. La palabra clave donde uno vaya es la prevención. Y la prevención puede ser desde el derecho, ahí está, hay un derecho preventivo, puede ser desde las comunicaciones, puede ser desde la medicina, pero también es importante, ¿no? hacer una prevención desde la psicología, ¿cierto? Entonces allí felicito a todos los colegas, ¿no? para el día 30, que es un día importante para la psicología peruana, para el psicólogo peruano, y que sea un espacio de reflexión que estamos haciendo cada uno de nosotros por la sociedad. Porque al final de cuentas, ¿no? Nos hemos formado como carrera para aportar. Cuando uno pregunta a los alumnos cuando ingresan y le preguntamos ¿por qué quiere estudiar psicología? Más de uno te dice para ayudar. Más de uno te dice sí, para ayudar. Entonces ahora nos preguntemos qué tanto estamos ayudando. Y siempre ayudar en base a los buenos principios y a la ética. Bien, eso es lo que podría decir. Muchísimas gracias, Jenny. Y que visitar al psicólogo, sea cotidiano, ¿no? Para que ya romper con esa idea, con ese paradigma que tú dices, ¿no? Igual, muchísimas gracias a ti. Felicitaciones por toda esta labor que realizas, porque realizas muchísimos talleres para ayudar a las mujeres sobre todo. Y esta fecha, sin lugar a dudas, es muy especial, ¿no? Feliz día a todos los psicólogos y muchas gracias a ti. Gracias, Marixa. Un abrazo y estamos siempre en contacto para hablar otros temas más. Por supuesto.
Bien, gracias también a todos ustedes por escucharnos como cada sábado aquí en Contigo Mujer. Un saludo también para las personas que se conectaron durante la semana a través del Facebook y nos escribieron. Blanca Kenaya, Marisol Naveda, Fiorella Matos, Nelly Esther, Alberto Correa, Areli García, Carlos Cuadros y todas las personas que nos escuchan como siempre a través de los 101.7 FM de Radio Estéreo Villa. Recuerden que la principal herramienta para prevenir la violencia es estar bien informados. Nos reencontramos el próximo sábado.